Hola, bienvenido, bienvenida a una nueva charla, clase virtual, un nuevo encuentro sobre doctrinas e ideas políticas. En este caso para contar una experiencia práctica, concreta y por sobre todas las cosas real. No sé si conoces la historia de los anarcocapitalistas que fundaron la sociedad libertaria en Crafton, New Hampshire, Estados Unidos. Si no la conoces, quédate y te cuento ahora a continuación. Desde sus orígenes, Estados Unidos está muy arraigado con el pensamiento libertario, anarcocapitalista, si bien este es un término más reciente. De hecho, Thomas Jefferson, tercer presidente norteamericano y uno de los autores, si no el autor de la Declaración de la Independencia de 1776, llegó a afirmar en algún momento que el mejor gobierno era aquel que gobernaba menos. Entonces, bueno, siguiendo este dogma, muchos individuos que se habían conocido en redes sociales, en internet, en distintos foros del Partido Libertario, decidieron reunirse, firmar un contrato, un convenio que los obligaba a, una vez llegado un número de 20.000 individuos dentro de estos foros, trasladarse en un lapso no mayor a los 5 años a una ciudad para fundar una sociedad libertaria. ¿A qué ciudad iban a trasladarse? Eso todavía no se sabía. Hicieron una búsqueda muy exhaustiva de ciudades, de pueblos, de condados, y llegaron a la conclusión que el mejor sitio era Crafton, ¿sí? Una zona agreste, rural, montañosa, en el noreste de los Estados Unidos, muy cercano a la frontera con Canadá. Y la eligen básicamente porque en ese lugar, que vivía muy poca gente, había una tradición vinculada a la rebelión fiscal. No mayoritaria, pero sí muchos individuos que se negaban a pagar impuestos. Incluso, apenas fundada la sociedad norteamericana, es decir, a fines del siglo XVIII, esta ciudad, este pueblo, que es de los primeros, había votado un plebiscito para separarse. Con estos requisitos, este grupo de libertarios decide llevar a la práctica este principio propio del darwinismo social. Se trasladan a Crafton y fundan esta sociedad libertaria, la cual duró un tiempo hasta que llegaron los osos. La idea de los libertarios era bastante simple. Por un lado, demostrar que podían reducir la cantidad de regulaciones que tenía este Estado y la cantidad de impuestos, y por el otro, demostrar que al hacer esto iban a evitar, de alguna manera, que el Estado siguiera oprimiendo y empobreciendo a esta sociedad. Dan forma a un proyecto, Freetown Project, Proyecto Ciudad Libre, o luego cambia de nombre y se denomina Free State Project, Proyecto Estado Libre. No llegan al número ideal de 20.000, pero sí a 200 individuos, en su mayoría hombres blancos, solteros, terraplanistas, buscavidas, con pocos estudios formales, quienes deciden trasladarse a esta ciudad a los efectos de, llevar adelante su proyecto. Grafton, muy pequeño, 560 casas, 1.000 habitantes, muchos de ellos no votaban, ya sea por edad avanzada, por ser menor de edad o porque directamente no les interesaba, lo que genera básicamente que estos 200 individuos, ciudadanos que se trasladan a Grafton y que se hacen residentes, puedan imponerse por la fuerza de los votos a los residentes naturales que tenía Grafton. Y así es que, tras una serie de asambleas en las cuales estos individuos se presentan y plantean sus ideas, con algunas resistencias, pero igualmente logran imponer una reducción del 30% en el gasto público, un número muy importante si se tiene en cuenta que el presupuesto era de apenas $1.300.000, y también logran reducir importantes regulaciones estatales, impuestos, directrices, organismos y distintas situaciones tales como, por ejemplo, la recolección de la basura, el alumbrado público. Es decir,
se consigue una reducción del impuesto, pero básicamente a expensas de ya no destinar fondos al mantenimiento de caminos, a la educación pública, se deja sin efecto la biblioteca pública, se suprime la educación pública obligatoria, la salud pública, es decir, una versión municipal del plan motosierra que se implementa en Argentina por estos momentos. En un giro extraño de las cosas, apenas unos años después de la llegada de estos libertarios, Grafton comienza a cambiar sensiblemente, ya no era la misma ciudad. Obviamente, si no se destina presupuesto para el mantenimiento de los caminos, estos caminos se deterioran. Si ya no hay presupuesto para el alumbrado público, las calles están a oscuras. Y si ya no se realiza la recolección y el tratamiento de los residuos, van a proliferar los basurales a cielo abierto por todo el ayuntamiento. Y esto es exactamente lo que pasó. Para colmo de males, no solo la ciudad estaba sucia o descuidada, sino que se empezaron, como resultado de la no recolección de los residuos, se comenzaron a avistar osos de manera cada vez más frecuentes deambulando por las calles de Grafton. Primero habían desaparecido los gatos, era un misterio, no se sabía qué estaba pasando. Al parecer estos osos les gustaba desayunar gatos a modo de aperitivo. Pero finalmente esto pasó de ser una situación pintoresca a convertirse en un problema grave y de mucho cuidado para las personas, puesto que después de más de 150 años sin registrarse un solo accidente o ataque de osos, se produce uno de ellos, ¿sí? El primer ataque de un oso negro a un individuo, a una persona en el pueblo, después de más de 150 años en todo el estado, ni siquiera en Grafton. Y bueno, como los libertarios se habían opuesto a la intervención del Estado, específicamente del gobierno local y también de las autoridades estatales de New Hampshire, no hubo una patrulla policíaca, no hubo un cuartel de bomberos o un profesional que advirtiera a los individuos acerca de esta situación, que los enfrentara o que los ahuyentara. De hecho, los pocos policías que trabajaban en Grafton antes de la llegada de los libertarios se habían tenido que mudar, se tuvieron que trasladar de pueblo a otros pueblos cercanos en donde pudieran pagarles sus salarios. Frente a esta amenaza de los osos, la respuesta de los libertarios fue armarse. Estaban todos de acuerdo en el principio de proliferación de las armas, de la libre exportación de armas, así que se armaron con armas de grueso calibre y decidieron enfrentar a los osos al mejor estilo del lejano oeste y del sálvese quien pueda. Extrañamente, digamos, esto no trajo buenos resultados, ¿sí? Todos coincidían en este principio darwinista social de la supervivencia del más apto y pensaban que ellos eran los más aptos básicamente porque tenían las armas y eran individuos pensantes, pero la naturaleza se encargó de demostrar que en Grafton se había desatado un nuevo conflicto por la preservación de las razas favorecidas, tal cual lo decía Darwin en su momento, y en este caso había enfrentado por un lado a los libertarios con los osos, dándole la ventaja a los segundos, quienes se habían encargado básicamente, los osos, de impedir que las personas pudieran seguir transitando libremente o pudiesen estar tranquilas en sus domicilios. Así que ya no pudieron llamar a las autoridades locales, esto ya no era una opción, después de todo ya no habían policías, solo quedaba un policía trabajando a tiempo completo en todo el pueblo y no tenía además movilidad, no tenía una patrulla para moverse porque se había roto y el presupuesto municipal, que había sido reducido a través de un ajuste tremendo al erario público, no contempló la reparación de este móvil. Entonces, sin policías, sin bomberos, sin móviles y las personas armadas por su propia cuenta, se tomaron distintas soluciones que generaron un montón de mensajes confusos para los osos, dado que algunos los alimentaban, algunas personas le daban rosquillas, le daban pastelitos, y mientras que otros les disparaban o bien les ponían trampas en sus domicilios. De hecho, se cuenta que se creó una patrulla antiosos y salieron armados a buscar cuevas y dispararon dentro de las cuevas. Otros, en cambio,
ponían en sus cestos de basura mucha pimienta, con la esperanza de que los osos, cuando vinieran a revolver, a hociquear allá adentro, estornudaran o se incomodaran y entonces ya no volvieran. Bueno, fue verdaderamente un caos motivado por la ausencia, por la falta de una autoridad pública que impartiera orden, que explicara cuáles eran los pasos a seguir y que por supuesto generara un sistema de recolección y de tratamiento de los residuos urbanos domiciliarios. No fue este el único problema, el de los osos, sino que con las armas, con la proliferación de armas, se desató la primera oleada de violencia en la historia de Crafton. Una ciudad que nunca había registrado en toda su historia un solo asesinato, asiste al primer doble asesinato de su historia. Además, aumentan por 8 las ofensas sexuales, las denuncias por acoso dentro del pueblo, y finalmente autoridades estatales detectan un laboratorio de metanfetamina en Crafton. Todos problemas que no existían con anterioridad. Bueno, el dilema filosófico estaba planteado. Si no existe un grupo de individuos democráticamente electos, burocráticamente organizados y presupuestariamente bien financiados para el cuidado de los intereses de la sociedad, es decir, si no existe un Estado, no se puede garantizar el ejercicio de las libertades individuales o el resguardo de la propiedad privada, ¿sí? Esto es algo básico que a los libertarios les costó bastante comprender en ese momento. Lejos ya de las teorías de von Mises, de Murray Rothbard o de Herbert Spencer, quien acuñó esto del darwinismo social o la supervivencia de los más aptos, la realidad demostró a este grupo de libertarios, muchos de ellos con bastante dinero y tiempo para llevar a la práctica estas ideas, que bueno, el antiestatismo extremo se había mostrado incapaz para resolver algunos problemas básicos de la vida en sociedad, como es el de la invasión de los osos. Si se suprime el Estado, si se suprime el pago de impuestos, si no existe una entidad regulatoria que defina algunas directrices básicas en materia de salubridad e higiene o control de plagas, bueno, no hay forma de garantizar la existencia de un servicio de control de plagas, de recolección de residuos, etcétera, que funcione de manera eficaz y eficiente. Ni siquiera se puede garantizar la existencia de un cuerpo de policías, de un grupo de bomberos que se ocupen de la seguridad ciudadana. Sin leyes, sin regulaciones, la naturaleza se apoderó de la ciudad y el descontrol fue la moneda corriente. Los osos, por su parte, felices, cambiaron notoriamente su forma de vivir, ya no hibernaban, sino que se dedicaban a deambular en el invierno en la búsqueda de carbohidratos propios de la comida chatarra que consumen los norteamericanos, y a pulular por los numerosos basurales a cielo abierto de la ciudad. Mientras tanto, los individuos atrapados en sus burbujas ideológicas se debatían en torno a una serie de propuestas programáticas que poco y nada tenían que ver con lo que estaba pasando en la ciudad. De hecho, en ese momento, mientras los osos invadían la ciudad, en el Consejo Municipal de los Libertarios se estaba debatiendo acerca de la aprobación o no del tráfico o venta libre de órganos, la autorización para celebrar duelos armados, para dirimir conflictos entre individuos, y también se había propuesto declarar a Grafton, a la ciudad de Grafton, como una zona libre de las Naciones Unidas. Algo que por supuesto no tenía nada que ver con los problemas que estaban sucediéndose en esta ciudad. Las autoridades del Estado nuevamente se ofrecieron a intervenir y nuevamente fueron rechazadas, pero bueno, llegó un punto en que se hizo incontrolable el caos en la ciudad y desde el Estado tuvieron que tomar las riendas de la situación. Lamentablemente abatieron a un total de unos 30 osos que se habían mostrado
más agresivos, con comportamientos extraños. Pobre, no era su culpa, habían sido alimentados, habían sido incitados de alguna manera a acercarse a estos domicilios a solicitar comida, digamos, ¿no? Pero bueno, esto genera con el tiempo que el proyecto, el Freetown Project o el Free State Project pierde impulso. Ya para el año 2016, gran parte de los 200 colonos libertarios se había regresado a su lugar de origen, y otros en cambio habían aceptado de nuevo a volver a pagar los impuestos, digamos, necesarios para permitir la convivencia en la comunidad. Extrañamente hay una moraleja en todo esto, ¿no? Porque, a ver, un grupo de libertarios aprendió la lección, pero un grupo bastante importante al parecer no lo hizo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, al día de hoy todavía se encuentran convencidos de que la experiencia de Crafton no fracasó, sino que, no fracasó por un exceso de individualismo, no fracasó porque se hayan eliminado todas las regulaciones estatales, no fracasó porque ya no se pudiera pagar impuestos y entonces se había desfinanciado al Estado, sino porque dicen que a pesar de las medidas implementadas, aún sobrevivieron numerosos controles del Estado. ¿Sí? Bueno, lamentablemente siempre hay algunos sectores que echan la culpa al otro, ¿sí? En este caso al Estado, pero también a veces son los osos, o los inmigrantes, o los comunistas, o distintos sectores de la sociedad a los que a veces se quiere culpabilizar de todos los males sociales. La moraleja de esta historia es simple. No se puede legitimar al individualismo como un valor predominante a la hora de construir una identidad colectiva. Yo creo que descolectivizar nuestras vidas, aislarnos como individuos, genera básicamente un desprecio hacia lo público, un desprecio hacia lo colectivo, un desprecio hacia lo estatal. Y esto no es gratis, esto necesariamente y decididamente repercute de manera negativa en el ámbito de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Para muestras, bueno, basta un botón. Hoy en Crafton ya no hay osos caminando por las calles.